Génesis capítulo 6 dice que vio Dios que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo el pecar. La maldad era mucha sobre la tierra, pero quiero hacer énfasis en esta aplicación que hace el Señor, que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el pecar. Y hoy en día estamos viendo una sociedad que está tendiendo hacia esa misma actitud que encontramos en Génesis capítulo 6 y que vemos en la historia cómo Dios, al ver esto, decidió terminar con todos los seres vivientes porque la corrupción era mucha. Y así como lo vemos en los matrimonios, lo vemos en los varones, los vemos en las mujeres y no se diga en los jóvenes. Están siendo bombardeados y corrompidos en su manera de pensar. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, todo esto de las ideologías de género, de el homosexualismo, lesbianismo, el aborto, el feminismo, etcétera, es un paquete muy grande. Es un ataque directo a la mente de los jóvenes, pero también de todos los demás, porque muchos papás y muchos abuelos ya doblaron las manos y ante la presión de los nietos o de los hijos dicen, pues apoyo a mi hijo. Y hemos visto papás apoyando en manifestaciones y en bodas de un muchacho con otro muchacho, un hombre con otro muchacho, a ellos. Pero Dios quiere que pensemos en las cosas que valen la pena. ¿Cuántos saben que nuestros pensamientos deben ser pensamientos conforme a la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la leen? ¿Cuántos la memorizan? Pero vamos al siguiente paso. ¿Cuántos la escudriñan y la ponen en práctica? Porque si no hay ese proceso, hay gente que conoce muchísimo de la Biblia de memoria y yo digo, gloria a Dios, pero no debe quedar ahí solo en un conocimiento en mi mente, alojar ahí un conocimiento de la palabra de Dios. Tengo que meditarla, aplicarla a mi vida, y ahí es donde a veces le batallamos un poquito o un mucho, aplicarla a mi vida y pensar continuamente en ella y vivir conforme a los pensamientos de Dios, porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios, son las instrucciones de Dios para cada uno de nosotros. Pero vemos que hoy en día el mundo, a través de redes sociales, a través de libros, a través de internet, a través de televisión, están bombardeando la mente del mundo entero, No es exclusivo de nosotros, en unos países más, en otros menos, pero están bombardeando la mente para cambiar la manera de pensar. ¿Cuántos han escuchado? Es que tú eres del siglo pasado, ya cambió todo, ya cambió la manera de pensar y de actuar y de ver las cosas y de vivir. Pero el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no deja de ser vigente y actual, no pasará.
todo se cumplirá. Así que creo que debemos poner atención en cómo pensamos, ¿no creen? Por eso leemos, es un título que está en la Biblia. En esto, pensad, dice el apóstol Pablo. Y vamos a Filipenses capítulo 4. Versículo 1 al 9 dice: así que, hermanos míos, le está hablando a los cristianos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hace 8 días predicaba yo sobre estar firmes y constantes en el Señor. Y Pablo se lo dice a los hermanos constantemente. Y hay ahí 2 hermanas que tenían algún problema. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si te has convertido verdaderamente a Cristo y has nacido de nuevo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando allá se pase lista hay un canto, dice: a mi nombre yo feliz responderé. Aquí estoy. Versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso puede cambiar también nuestra manera de pensar. El entristecernos y estar, no digo que no nos entristezcamos con ciertas cosas, ciertos acontecimientos en ciertos tiempos, pero en general nuestra vida como cristianos, sabiendo quién nos ha rescatado, quién vendrá por nosotros y con quién estaremos por la eternidad, es un motivo suficiente para vivir contentos. Y lo está diciendo un hombre que estaba en prisión en este punto. Cuando escribió esta carta a los filipenses, Pablo estaba preso en Roma. Y fue un hombre que tuvo una vida no tan fácil como la que tú y yo tenemos. Pero él nos recuerda y dice: regocíjense siempre en el Señor. Si es en las circunstancias, es imposible. Si es en los problemas, tampoco. Pero como escuchábamos ahorita, tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible. Y eso es un motivo de gozo. Vuestra gentileza, fíjate, que la gente cuando te vea diga: ese tiene algo, aunque no sepa que eres cristiano, después puede preguntar. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego hace una recordatorio de que el Señor está cerca, hermanos. Ahora, tiene 2 aplicaciones: está cerca, está con nosotros todos los días, pero también está cerca su regreso por su iglesia. Versículo 6: por nada estén preocupados. Eso puede cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando estamos tan absortos en nuestras preocupaciones, en lo que nos aflige, en lo que nos complica ciertas cosas, vamos a desenfocarnos y empezaremos a pensar demasiado en eso, de tal forma que nos vamos a preocupar, a afanar. Hoy en día hay miles y cientos de personas afanados, preocupados, aún cristianos muy afanados y preocupados. Pero el Señor es tan bueno que cuando decimos: yo voy a creerte, Señor, y voy a descansar en tu palabra, en tus promesas, los afanes de este mundo
toman otra dimensión. Los problemas y las dificultades de esta vida toman otra dimensión. No los ignoramos, los atendemos, trabajamos en eso, pero no me quita el sueño, valga la expresión. No me hace estar siempre tembloroso. No. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no estén preocupados, sino que pongan sus necesidades delante de mí. ¿Quién más puede ayudarnos que el Señor? Sean conocidas sus peticiones delante de mí en toda oración y ruego y súplica en el Espíritu con acción ¿de qué? De gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque, Señor, yo descanso en ti, dejo en ti esta situación, yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde hacer, pero voy a descansar en que tú al final sabes lo que más me conviene. Y si resuelves o respondes de una manera o de otra, yo sé que es lo mejor para mí. Por eso te doy gracias de que me escuchas en primer lugar, pero que también actuarás en esta situación. ¿Cuándo? El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Es el mejor tiempo y esperemos y demos lugar a que Dios en su tiempo conteste nuestra oración. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y estamos hablando otra vez de la mente, guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa es la clave en nuestra vida. Ya después de habernos convertido a Cristo, ¿qué sigue? Que nuestros corazones y nuestros pensamientos estén en Cristo Jesús. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros pensamientos. No sé si a ti te ocurre, pero mi esposa seguido tengo que ventanearme porque la palabra debemos aplicarla a nosotros primeramente. Y entonces estamos a veces juntos y yo estoy sin hablar y me dice, ¿qué estás pensando? Y le digo, nada. ¿Pero alguien puede estar sin pensar nada? No. Siempre estamos pensando algo, sea bueno o sea malo. Pero siempre estamos pensando algo. Y solo hay dos opciones: pensamientos que son conforme a la palabra de Dios o pensamientos que son muy carnales. Y yo le digo, no, o si estamos viendo algún programa, le digo, estoy viendo las noticias, pero no es cierto. Y le pido perdón al Señor y también a mi esposa, qué bueno que hoy no está. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, aunque estés viendo una película, estás pensando algo de la película. O a veces estamos viendo una película y estamos pensando en otras cosas diferentes a lo que tenemos ahí delante. Y nuestros ojos están así, pero nuestra mente está en otra cosa. Así como tú, que parece que estás muy atento a lo que decimos de la palabra de Dios, pero tu mente está en otra cosa. Digo, seamos sinceros, ¿sí o no? Por eso Samuel le dijo al rey Saúl, ¿es mejor obedecer a Dios y poner atención? Eso es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Y a veces tienes los ojotes así, pero tu mente está volando en otras cosas. Una de nuestras oraciones es, Señor, quiero concentrarme en lo que tú estás hablando, en lo que tú me estás diciendo. Cuando leo la Biblia, quiero concentrarme en lo que tú me estás diciendo. Cuando estoy orando, quiero concentrarme en mi comunicación y mi comunión contigo. Porque seamos sinceros,
¿Cuántas veces nos ponemos a orar y doblamos rodilla o sentados o aún acostados, como decía el rey David? Aún en mi cama medito y alabo al Señor. Y estamos en un tiempo que dedicamos para orar y de repente viene otro tipo de pensamientos. Y te empiezas a desviar y ahí estás con los ojitos cerrados, pero o estás roncando ya a veces. Tengo un amigo que así le hacía en las reuniones de oración. Y en ese tiempo se postraban y prácticamente se acostaban en el piso boca abajo y todos cerraban los ojos y nadie se daba cuenta que él estaba soñando con los angelitos, como decimos. No estaba orando. Vuestros pensamientos, hermanos. ¿Qué piensan tus hijos? Ay, ¿qué piensa tu esposa, tu esposo? Muchas veces no sabemos ni qué hay en la mente de los hijos. O muchos maridos somos tan despistados o descuidados que no sabemos lo que hay en la mente de nuestra esposa, menos de nuestros hijos. O la esposa está tan despistada en otras situaciones, como Marta, afanada, que se olvidan del Señor y se olvidan del esposo también. Diga, debemos enfocarnos. Versículo 8, el apóstol Pablo da una pequeña lista de cosas en las que podemos y debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y subráyale, ahorita vamos a ver qué es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No pienses en cosas que no son dignas de alabanza, o vamos a llamarle de que te aplaudan. Si estás pensando en robar, ¿es digno de que te aplaudan? Si estás pensando en ver pornografía, ¿será digno de que te aplaudan? No. Si estás pensando en verle la cara a tus papás y decirles que vas a hacer un trabajo en equipo con tus amigos de la escuela o tus amigas y te vas a otro lugar con otras intenciones, a hacer otras cosas, ¿es digno de alabanza eso? No. Todo esto, lo que pensamos, debemos ponerlo también delante del Señor, porque Él conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Están siempre delante del Señor. ¿Qué pensará el Señor de lo que estoy pensando, valga la redundancia? ¿Cómo verá el Señor lo que yo estoy pensando? Ay, ese que está parado ahí, pues si es del siglo pasado, está ruco, está caduco. El tiempo moderno es diferente. Sí, pero no quiere decir que sea mejor. Habrá cosas, adelantos, comodidades que han mejorado la calidad de vida, pero no quiere decir que sean mejor. Y yo encuentro muy fácil en este versículo 8 ver a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es verdadero está en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo honesto está en Él, todo lo justo está en Él, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen hombre, todo lo que es digno de alabanza está en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que es poner los ojos también en Jesús. Y después Pablo en el versículo 9 va más allá, como tú y yo debemos ir. Porque a los hijos a veces les decimos, está mal eso que haces, está mal como piensas, está mal que estás recibiendo esa basura, porque muchos están recibiendo mucha basura.
pero ellos también se la comen. Bueno, Pablo dice, es continuo el versículo 8 y 9 también. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pongámonos como ejemplo, hermanos. Ay, ¿cuántos dicen ay? No, pues ustedes están muy bien. Yo sí digo ay, Señor. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús les decía a las multitudes: hagan lo que los religiosos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? ¿Sí se acuerdan? Porque los religiosos en ese tiempo eran hipócritas. Tenían dos varas de medir, tenían dos máscaras. Eso es hipócrita, tener dos. Ahora hay multimáscaras. Y los religiosos decían, el Señor, le preguntaron al Señor cuál era el primer mandamiento, y él en Marcos 12 lo dijo, pero en otra ocasión le dijo a uno de los religiosos: ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y él le recitó el pasaje, y el Señor le dijo: bien has contestado, haz esto y vivirás. Entonces nuestro testimonio personal tiene que respaldar todo lo que decimos. ¿Cuántos saben que nuestros hijos nos ven? Todo el tiempo, todo el tiempo nos ven y nos escuchan. A veces cuando están más chiquitos pues los duermes pero cuando crecen, ay, mi papá trae problemas, está enojado. Escuchan si levantamos la voz, ven las actitudes que tenemos para con nuestra esposa o nuestro esposo. Así que Pablo dice: lo que vieron en mí, eso hagan. Él dijo: sean imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Y esa es la meta que tenemos nosotros: ser imitadores de Jesucristo. Y mucho va a cambiar aquí. Dejemos de consumir tanta cosa chatarra a través de nuestra mente, de nuestros oídos, de nuestros ojos. Estamos saturando nuestra mente, en lugar de la palabra, la estamos saturando con información, noticias, chismes, como le quieras llamar, chatarra, basura. No trae nada bueno, nada más te satura ahí, pero no trae nada bueno. La palabra de Dios es viva y eficaz. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una cantidad impresionante de maneras de pensar diferente. Pero si tú vas a Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante, dice que por la fe Abraham, habiendo Dios pedido a su hijo Isaac, lo ofreció. No le dijo que no al Señor, sino que estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aún la avalancha de pensamientos que probablemente se le haya venido inicialmente. Pero en el versículo 19 de Hebreos 11 dice que Abraham pensaba que Dios era poderoso para regresarle a su hijo aún de entre los muertos. Ese es el tipo de pensamientos que debemos tener, hermanos. Pensamientos que se basan en las promesas de Dios
cuando nosotros somos obedientes, vendrá. Y tú sabes que el Señor no permitió que descargara el golpe del cuchillo, porque lo iba a hacer Abraham, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a alguien, y lo demostró. Ahí está Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de ¿es Jairo? No, los levantó de entre los muertos. Así que ¿será poderoso o no? Otro tipo de pensamiento, por ejemplo, en Mateo 6, el Señor, cuando habla de la oración, les dice: cuando oren, no sean como los incrédulos, como los hipócritas, que piensan, fíjate, piensan que por sus vanas repeticiones van a recibir respuesta de Dios. Nadie piense que si te acercas a Dios de esa manera va a recibir nada. Diga, no son mantras como hoy en día en el mundo. Aún en las iglesias cristianas tienen mantras. Declara esto, decreta esto, rechaza esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Recibiremos algo si decretamos, si rechazamos, si reclamamos algo? No. Así que como pensemos, así será nuestra vida. No solo aquí en la iglesia, sino donde quiera que estemos. ¿A cuántos les ha tocado que en tu trabajo, en tu escuela o donde te mueves, en tus círculos de amigos y todo, dicen: es que ustedes piensan muy diferente? Eso es lo que debe ver la gente. Porque mira, en Proverbios, el escritor de Proverbios, Salomón, dijo: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y ahí está hablando de que no comas ni te juntes con un avaro. Dice: porque aunque te invite y te está ofreciendo manjares, él está contando las cucharadas que te comes de sopa. Porque es un avaro no quiere que se gaste. Y está pensando en cómo va a recuperar eso y más. ¿Conocen gente avara? Hay gente que por mucho que tiene no está satisfecho y quiere más y más y más y más. El Señor nos puso un ejemplo de aquel hombre rico que había prosperado mucho y dijo: alma mía, estaba pensando él, no lo estaba hablando literalmente, muchos bienes tienes para muchos años, gózate, disfruta la vida, vive tu vida como se te antoje. Y el Señor le dice: necio. Es una manera de pensar de un necio. ¿No sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Cuántos saben que nadie sabemos ni el día ni la hora en que hemos de partir de este mundo? El asunto es a dónde vamos a partir. Por eso yo no me preocupo ni del día ni de la hora, porque lo único que tengo seguro y claro en la palabra de Dios es que iré con el Señor a su presencia. Imagínate que te dijeran: el viernes a la 1 de la tarde, hasta ahí llegaste. Ay, muchos dirían: yo sí quiero saber. Yo no.
Y le dijo, ¿y lo que has juntado, de quién será? Pues del yerno. Y es bien flojonazo. ¿A poco no pasa así? O de la nuera. Es que no era, pero ahora sí es. Es la dueña. Pero esa forma de pensar nos lleva a creer que lo material es lo más importante y disfrutar y gozar la vida como hoy se le vende a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Disfruta la vida, solo hay una vida. No está mal. ¿Qué tanto es tantito? Un poco de levadura leuda toda la masa. En nuestra mente se libra una batalla constantemente, hermanos. Ahí tomamos las decisiones que se ven en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Los especialistas en mercadotecnia, ¿sabes cuál es su objetivo? Influir, impactar la mente de los consumidores, porque están promocionando productos. Y tienen un montón de estrategias. ¿Sabían que hasta los colores que ponen ahí en sus tienen algo que ver? Los movimientos y los flachazos esos que te lanza la televisión o las pantallas gigantes o la computadora, tienen algo que ver. Impactan en nuestra mente y en nuestros pensamientos. A veces estamos cegados totalmente en un pensamiento razonable por estar ahí. Parecemos zombies ya. Ellos lo que quieren es capturar la mente de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los papás y los abuelos. ¿Tú qué crees que hacen los que producen pornografía? La presentan de tal forma que dices, no está tan mal, pero cuando quieres ya estás ahí atrapado. ¿Se acuerdan de las trampas antiguas, esas que era como una quijada? Bueno, yo creo que todavía las usan. Y atrapa la pata de un animalito y ya no puede escaparse. A muchos así los han atrapado. Con algo inofensivo, medio oculto, porque le ponen ramas o unas hojas encima y el animalito no se fija, no ve, él sigue caminando hasta que se cierra la trampa. Pero Dios nos ha dado a nosotros entendimiento, hermanos. Los hijos de este mundo, dijo el Señor, son más astutos que nosotros, cuando no deberían de ser. Diga, no debería de ser. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos a quien acudir. ¿Qué hacen los vendedores de drogas? Ahora están agarrando, entre más jóvenes mejor. Porque dicen, así vamos a tener consumidores por varios años, aunque muchos se mueren de una sobredosis. Estaba viendo una noticia reciente en Estados Unidos que la cantidad de muertos por sobredosis aumentó como un 20% de muertos por sobredosis. Ahora, la cantidad de gente adicta a las drogas ha aumentado exponencialmente. Pero ese es su propósito. Cada vez hay un aumento en las adicciones en los jóvenes. Tuvimos que salir a Guadalajara en estos días y para mí es triste ver que tierras que usaban para sembrar trigo, sorgo o maíz,
ahora las están usando para producir agave azul. Tú ya sabes para qué es el agave azul, ¿no? Para producir tequila. El consumo de bebidas embriagantes, que es una droga, aunque ahora socialmente la han puesto, eso han hecho los mercadólogos, como algo no tan grave. Mira, en Estados Unidos, en la época de la prohibición, si tú has escuchado el Al Capone, no es Al Capone esto, no. Era un mafioso, pero era por el alcohol, por el whisky, por las bebidas embriagantes. Fue porque de repente en Estados Unidos empezó a haber una explosión, un aumento increíble de la violencia en los matrimonios, la violencia en las calles, la violencia en todos lugares, porque era producto del consumo del alcohol. Y por eso lo prohibieron. No fue nada más porque no quiero que beban, yo soy abstemio y no quiero que beban, no, porque había una razón. ¿Cuánta gente muere en México en accidentes que andan borrachos? ¿Cuántos matan a otros estando borrachos? ¿Cuántos matrimonios han fracasado y naufragado por el alcohol? ¿Cuántos hijos frustrados, traumados y golpeados por el alcohol? Pero los que producen alcohol ganan muchísimo dinero. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria de la vida. Y eso no procede del Padre, sino del enemigo. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, nosotros somos de Dios, somos del Espíritu, pero muchas veces caemos en esa trampa de pensar en las cosas de la carne también. Los que son del Espíritu piensan en las cosas ¿de qué? Del Espíritu, todo lo que es verdadero, todo lo que es amable, todo lo que es justo, todo lo que es puro. En eso debemos trabajar en nuestra mente. Muchas familias, aún cristianas, hoy en día tienen graves problemas con sus hijos y en su matrimonio porque no le dieron importancia a cuidar lo que entra en la mente de su familia. Mira, he sabido de matrimonios cristianos que una amiga que da malos consejos, no siendo cristiana, y han acabado en divorcio. Pues no cuidó el marido a quien estaba escuchando su esposa. ¿Qué hizo Adán con Eva? La descuidó, la descuidó. Él tenía la responsabilidad de cuidarla, pero Eva empezó a hablar con el enemigo. Y Adán no hizo nada. Y el enemigo terminó convenciendo a Eva y vio que el fruto era bueno para comer. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y comió, y Adán también. Qué tremenda responsabilidad tenemos. Muchos dicen, eso es ser exagerado, estar checando qué ven y qué hacen nuestros hijos, qué hace mi esposo, qué hace mi esposa. Es amor. ¿Es por amor, sí o no? Porque amo a mis hijos, no quiero que caigan en todas estas ideologías, en todas estas adicciones, en todo lo que se les pone por delante hoy en día. Así que debemos reflexionar y practicar todo lo que es verdadero. El apóstol Santiago en el capítulo 1 versículo 22 dice:
pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos, porque se están engañando a ustedes mismos. De alguna manera lo que pensamos es lo que se va a ver traducido en nuestra manera de vivir. Nosotros antes de pecar, de caer en un pecado, es porque lo hemos estado pensando. La tentación estuvo ahí y la estamos saboreando. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5, 6 y 7 en el Sermón del Monte? Que aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. En su mente se hizo castillos ahí. Imaginó a esa mujer. ¿Qué hizo David con Betsabé? La vio bañándose en la terraza, y ¿qué pasó con su mente? No la guardó. Dejó que esa imagen se quedara prendida en su mente, al grado que mandó traerla sabiendo que era una mujer casada y que además era mujer de uno de sus siervos más fieles. Y eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que el que piense estar firme, cuide que no caiga, hermano. Tenemos que estar alertas siempre. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué entra a nuestra mente? Así que cuando caigo en pecado no es porque, ay, perdí la batalla, no. Es porque ya estuve rumiándolo en mi mente, en mi corazón. Por eso Pablo a los hermanos de Corinto, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice: yo tengo un temor, hermanos cristianos. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuántos saben que el enemigo es muy astuto? Y engañó a Eva. Ustedes también sean engañados. Así que, ¿estamos blindados contra el engaño del enemigo? No, si no pensamos en la palabra de Dios y vivimos y seamos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La mente de Eva fue desviada cuando Satanás logró atraer su atención. Y lo hizo de una manera que parece muy ingenua y muy sutil. Le hizo una pregunta como si Satanás no supiera la respuesta. Satanás la sabía. Le dijo: con que Jehová ha dicho que no coman de todo fruto, y la cambió, pero él sabía la respuesta. Él sabía que Dios les había dicho: de ese fruto no coman, porque el día que coman de él ciertamente morirán. Pero le hace una pregunta con que Dios pone en duda lo que Dios dijo. Y así va a trabajar el enemigo con los jóvenes. Mi papá ya está caduco, mi abuelo también, en la iglesia también son puros viejitos ya. Con que el pastor dijo, leyendo la palabra, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los... Hay una lista impresionante ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante, y hay otras. Con que Dios dijo, sí, Dios dijo, aquí está en la palabra. Pero ahora dicen que es una enfermedad ser un borrachote. Es un pecado. Y va a tratar con nuestros hijos y con nosotros. ¿Será cierto? Es verdad. Es que esto lo escribieron
Pues cuánto le han cambiado. Y lo escribieron muchos diferentes hombres. ¿Será verdad lo que está aquí en la Biblia? Diga, si es verdad. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tus palabras es verdad. Cuando Jesús oró en Juan 17, 17 ahí por sus discípulos, dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Cuántos saben que toda la Biblia es la palabra viva de Dios y que es verdad? Él no dice mentiras, no hay una sola mentira en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Escúchame esto, papás también. ¿Qué hizo Jesús cuando el enemigo vino a tentarlo? Mira, si tentó al Señor, ¿tú crees que va a decir: no, este es un cristiano muy, nos va a tratar de tentar? Pero cuando él vino a tentar a Jesús, también le dijo: si eres hijo de Dios. Ahora, ¿Satanás sabía que era el hijo de Dios, sí o no? Pero es su estrategia. Pero Jesús no hizo conversación con Satanás. ¿Qué hizo Eva? Hizo una conversación. No, el Señor termina diciéndole: también escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y cuando huye el enemigo, lo deja, dice que el Señor, el Padre, envió ángeles para que lo atendieran. ¡Wow! Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y poner atención mejor que la grosura de los carneros. Entonces Dios envía bendición y vida eterna. Primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos la historia del profeta Elías enfrentándose al pueblo de Israel. Después se enfrentó a los profetas de Baal también, pero primero, en primera instancia, se enfrenta con el pueblo de Israel. Valga la expresión, la iglesia, que a veces andamos igual que el pueblo de Israel. Y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y hoy el cristianismo está batallando entre dos pensamientos. Pensamientos del mundo y pensamientos de la palabra de Dios. Y no digo que los podemos excluir por completo, pero sí los podemos desechar. ¿Qué haces en tu teléfono cuando te llega un correo que no deseas? Lo eliminas, o un WhatsApp, o algo en Messenger, o algo en lo que sea, lo eliminas. A mí me llegan luego a veces mensajes: disposición en su tarjeta número tal por 10,000 pesos. Si no está de acuerdo, póngale ahí no acepto. Ya sabes que es una tranza, ¿verdad? Espero. ¿Qué hago? Lo elimino. Cuando vengan los pensamientos de Satanás, debemos eliminarlos, las tentaciones, eliminarlas y volver a la palabra de Dios. Pensar en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo santo. ¿Ya viste? No sé si vieron ustedes, ahora para el Día de las Madres, me dio coraje, la verdad. Un negocio, no sé si sea exclusivamente eso, Calvin Klein, vende ropa interior para varones también. Y pues hay ropa de todo, pero estaba promocionando ropa interior para varones, pero sacan como portada a un hombre embarazado, que en realidad era una mujer. O sea, uno de esos trans que ahora, pues, antes compraba uno los bigototes y las barbas para el 16 de septiembre ahí en el centro.
Pero no, ahora con hormonas y no sé qué, les crece barba y bigote. Y se había cortado la parte superior de su cuerpo, pero seguía siendo una mujer. Y está embarazada, porque es una mujer, no es un hombre. Y promocionando como algo muy padre. ¿Qué haces cuando ves eso? Dice, Señor, ten misericordia, y lo borro, pero también alerto a los que puedo. Porque muchos dicen, mira qué padre, ya los hombres pueden tener hijos. No es posible. Dios diseñó al hombre para una función y a la mujer para otra función. Y hoy en día la locura es de que un hombre de esos tiene que ir con el ginecólogo. O una mujer de esas tiene que ir con el urólogo porque es un hombre y trae problemas con la próstata. Digo, es de locura, ¿sí o no? Tengo que decirlo así porque tiene que ser claro, ellos no andan escondiendo nada. Lo sacan, ahí salió en internet, en publicidad y en todo eso. No podemos nosotros decir, ay, es que pobres jovencitos se van a perder. No, hombre, escuchan más cosas por allá que nada. ¿Sí o no? El enemigo viene a los jóvenes y a todos nosotros y dice, ¿es verdad que un cristiano no puede hacer estas cosas? Ir a un antro, ir a una cantina y cantar, borracho yo he nacido y borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho de morir, y empieza a decir, ¿qué tiene de malo? Es un canto. Es cierto que no puede ir a un baile donde bailan esos ritmos sudamericanos terribles que denigran más a la mujer, y ahí no veo que las feministas hagan nada. Para que vean el doble discurso de todo esto, ¿no? Son más humilladas con ese tipo de música y baile que con otras cosas. Pero no, ahí no hacen nada, van hasta sus conciertos las feministas de estos hombres. Es cierto que hablar de tal manera, un cristiano no debe hablar de tal manera. No pasa nada, no seas exagerado. Y ahora ya se hablan con puras palabras de animales que antes usaba uno para trabajar en el campo. Y todo eso, yo los escucho seguido. Anoche escuché un grupo de jóvenes que hablaban así y peor. ¿Será cierto que no lo pueden hacer? Y aún van más allá, dicen, pero mira, ya viste a fulano que dice que es cristiano y hace todo eso. Es más, ya viste al pastor que lleva a su hijo a tal lugar. Pero el enemigo lo que hace o quiere hacer es que nos comparemos con otros. Diga, no debemos compararnos con otros. Pues entonces yo no estoy tan mal. Yo nada más me tomo 3. El otro se toma 10. Yo no estoy tan mal. Está más mal mi compadre que yo. No debemos compararnos unos con otros. ¿Qué debemos hacer? Mi ejemplo es Cristo. Y los que siguen a Cristo e imitan a Cristo. Ese es mi parámetro para saber si estoy bien o estoy mal. Pero Jesús iba y comía con pecadores, con prostitutas, sí, pero no se comportaba con ellos, les aclaraba que eso era pecado, pero que tenían una manera de escapar de eso y tener una vida diferente. Pero yo no voy a ir a un bar a compartir. Yo conocí a alguien que se ponía bien jarra y empezaba a compartir. ¿Qué va a compartir? Más bien te compartieron a ti y te pusiste mal. ¿Qué testimonio compartir todo borrachote?
O vas con otra mujer que no es tu esposa y les empiezas a compartir a los otros. Digo, por favor. Y luego te comparten de la cocaína y de la marihuana. Tú nos compartes eso, nosotros te compartimos eso. Nuestro ejemplo es Cristo. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Solo así podemos salir en este mundo lo mejor posible, hermanos. Pero a muchos los han arrinconado de alguna manera, comparando cómo hacen otros cristianos y nosotros. Y si caemos en eso, vamos a justificarnos. Y probablemente hasta presumir que somos mejores. No te dejes engañar. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es ese hombre o mujer. ¿Quieres saber cómo eres realmente? Yo puedo analizar mi vida, cómo soy realmente. Es analizando cómo estoy pensando. No vayas y le preguntes a otro, ¿cómo me ves? Si le preguntas a otro chavo, ¿cómo me ves? Yo cuando era joven y tenía compañeros en la universidad, le decía, ¿cómo ves tú esto y esto? Me decía, tú túmbale los dientes. Y ya te justificabas, pues es que me dijo mi compadre, mi amigo. No, pregúntale a alguien que tú bendice, tú perdona, bendice a los que te maldicen, haz bien cambia todo, ¿no? Así que revisemos nuestros pensamientos, cómo está nuestra mente. Nuestra vida puede ser agradable a Dios o tan desagradable como son nuestros pensamientos, no nuestras acciones en su totalidad. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, ¿te acuerdas? Sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y si tú buscas en la Biblia, habla de los pensamientos en una cantidad impresionante. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjate, empieza con ¿qué? Con un pensamiento. Y de ahí salen los homicidios. Ese ya me tiene hasta el copete. Y ese me hizo esto y ese me hizo aquello en tus pensamientos. Y vas, y antes se decía en mi pueblo, lo venadeaba. Ni siquiera lo enfrentaba, lo mataba a la mala, por la espalda o en la oscuridad. Ahí en los malos pensamientos empieza todo. Los adulterios, me gusta esa muchacha, pero tienes tu esposa. La Biblia dice que te goces con la mujer de tu juventud, que tu lecho sea sin mancilla. Pero ay, es que esos ojitos, esas pestañas, y ahí empieza ese pensamiento y al final cae. Pero Proverbios dice que el que la sigue a esa mujer va a lo más profundo. Y las fornicaciones, los robos, pues muchos están planeando cómo robar, etcétera. Así que primero todo empieza en un pensamiento y después vienen las malas acciones. Hoy en muchas iglesias ni siquiera les hablan de la Biblia, ni siquiera la usan la Biblia. Es más, ni llevan Biblia. Qué bueno que aquí todavía seguimos insistiendo, traiga su Biblia. Pero les gusta lo que dicen ahí, sea que es bíblico o no es bíblico.
No, pues oye, ¿a quién no le gusta? Tú nada más sé responsable. Si embarazas a una muchacha, pues asume la responsabilidad y hazte cargo del el parto y de la manutención del pequeño. Eso es ser responsable, eso es ser irresponsable. Y quien se los diga es más irresponsable. No, pues como escuchábamos, prohibirán casarse. ¿Para qué te casas? Es solo un documento, pero es necesario. El que dice no quiero firmar nada es porque dice el día que quiera la mando a volar o lo mando a volar. ¿A poco no? Más fácil, aunque ya ahora hay divorcio express en unas horas ya. Y el enemigo te va a decir no pienses tanto, lo que necesitas es sentir. Hoy en día han puesto las emociones por encima de los pensamientos santos en la palabra de Dios. Lo que necesitas es sentir la pasión, la emoción, etcétera. Ahora, el parámetro para saber si es la verdad o no es la verdad son los sentimientos. Es que no siento que esa palabra sea aplicable hoy en día. No es de que sientas, solo nos llama a obedecer, no a sentir si está bien o no me gusta. Así que todo lo que es verdadero, eso es lo que Dios nos pone hoy delante. ¿En qué enfoques tus pensamientos? Todo lo que es verdadero, lo que no es falso. Mira, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Piensa en Jesús. La Biblia es verdadera. No hay ni una sola falsedad ni falla. Por eso Pablo le dijo a los colosenses, la palabra de Cristo more, Colosenses 3:16, en abundancia en ustedes. Pero hoy el internet es el que satura nuestra mente. A los romanos, en Romanos 12:2 les dijo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Ahí, en nuestros pensamientos, con la palabra de Dios, comprobaremos que Dios tiene cosas buenas para nosotros, agradables y perfectas. Mira, si entra basura, ¿qué va a salir de nosotros? Basura. Si entra palabra de Dios, ¿qué va a salir? Palabra de Dios y vida. Cuando David pecó, se sentía muy bien. Disfrutaba de su adulterio. Pero el Señor le mandó a Natán. Y le cuento una historia, ya ahorita no puedo entrar ahí. Y le dice, el que hizo eso es digno de muerte, dijo David. Pero fíjate cómo el pecado no veía que era él. Y Natán le dijo, pues ese eres tú eres digno de muerte. Así que hermanos, pensemos en todo lo que es verdadero, pensemos en cómo vivió Cristo, cómo habló Cristo, cómo actuó Cristo, imitemos a Cristo. Pensemos en todo lo que es honesto, no deshonesto, en lo que es santo, lo que no ofende a Dios. Si hay algo que tú dices, esto ofende a Dios, no es honesto, no es santo. No hay para qué estar pensando en eso. En lo que es justo, es recto delante de Dios. En lo puro, que no tiene corrupción.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. Fíjate, ¿cómo debía conservarse? Puro. Y a los efesios les dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes como conviene a los santos. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Pensar de esta manera cambiará mi estilo de vida. No saldrán palabras deshonestas, no saldrán palabras que están corrompidas de mi boca. Así que, ¿cómo está tu mente, hermano? Joven, señorita, ¿cómo está tu mente? ¿De qué está lleno? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué platicas? ¿De qué hablas? Aún contigo mismo. Pregúntale a tu hijo qué piensas. Va a costar trabajo en que confíe y te diga, estoy pensando en esto y aquello. Pero ¿cuántos saben que podemos darles el mejor consejo a los papás? Si estamos pensando bien también nosotros conforme a la palabra. Nadie más los quiere más que los papás. Y los abuelos también, cuando tienen su corazón en el Señor y su mente en la palabra de Dios. Confíen en ellos, muchachos. La esposa debe confiar en el marido. Fíjate que estoy pensando así, así. Maridos también, digamos con nuestra esposa, estoy pensando así. ¿Cuántos saben que a veces nosotros no vemos, pero nuestra esposa puede ver y decir, aguas, ten cuidado con esto? Nuestros hijos no ven, pero los papás podemos ver. Aún los hijos a veces nos ayudan a ver. ¿Estás pensando mal, papá? ¿Estás pensando mal? Dile al de al lado, vamos a cambiar nuestros pensamientos. Pensemos bien. Pensemos en las cosas del Espíritu, no en las de la carne. La carne va a tender a llevarnos como la cabra al monte. El Espíritu nos va a llevar a caminar como ovejas siguiendo a nuestro buen pastor. Se llama Jesucristo. Amén, ponte de pie. Qué tremendo sería que los papás le dijéramos a nuestros hijos, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, así hazlo tú también. Wow, yo le digo, Señor, quiero seguir caminando en eso. Y cuando detecto algo que no es buen ejemplo para mis hijos, ¿qué hay que hacer? Cambiarlo, porque ahí el Espíritu nos redarguye. Cuando ponemos a Dios en segundo lugar, tenemos que reaccionar rápido. Marcos 12, que te decía, el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ¿qué? Tu mente y con todas tus fuerzas. Nuestra mente está involucrada en todo. ¿Sabían que hay enfermedades que son aquí en la mente nada más? Y tratan con ellas y el cuerpo hay algo que podemos hacer nosotros aquí. ¿Cómo puedo ser feliz? Aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dios, el Señor, está cerca de nosotros cada día. Él dijo, estaré con ustedes todos los días, pero su regreso por nosotros está cerca. Y eso cambia una persona alegre,
una persona que se regocija, y que aún en las tribulaciones tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, resistencia. Y no queremos ser engañados como la serpiente engañó a Eva. ¿Cuántos dicen: yo voy a estar alerta? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y piensa en qué has estado pensando últimamente? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado escuchando? Y piensa cómo esos pensamientos en qué se han traducido. Los malos pensamientos se traducirán en malas actitudes y acciones. Los buenos pensamientos conforme a la mente de nuestro Señor, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos su palabra, se traducirán en cristianos que brillan, en padres que brillan, en hijos que brillan, en abuelos que brillan, que bendicen. Oh Señor, queremos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti. El Señor le bendiga, hermano, que tenga una buena semana. El Señor esté con usted y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la tarde.